Muy buenas noches, amigos. Estamos aquí nuevamente para continuar nuestro estudio que ya viene acercándose a sus últimas sesiones sobre el Islam. Eh, Creo que ya estoy. Este es el día de hoy. Quería hablar un poquito sobre las contribuciones del Islam a nuestro mundo, ¿no? Sabemos que el Islam nació pues hace un poco más de 1400 años, pero sus contribuciones siguen vigentes hoy, ¿no? Fue el cambio eh, para el mundo humano, ¿no? El ser humano dio un salto y salió desde la ignorancia y la superstición hacia el conocimiento. Recordemos, amigos, que en la Biblia, eh, que fue, bueno, en el Nuevo Testamento, mejor dicho, que fue revelado hace 2000 años, más o menos, todavía se habla de los espíritus, de los demonios que causaban las enfermedades, ¿no? Leemos que, ¿no? Por ejemplo, que Jesucristo expulsaba a los demonios y todo esto. Tuvieron que pasar algunos siglos para que con la venida de Muhammad eso diera paso al conocimiento científico. Vamos a leer en ese documento eh, y con cierta satisfacción, voy a ser sincero, con cierta satisfacción veo que cada vez eh, historiadores y científicos occidentales, todos ellos, van nombrando al Islam, van nombrando las contribuciones del Islam, algo que no se veía hace de repente 40, 50 años atrás, pero hoy en día ya esa barrera se está cayendo y inclusive algunos historiadores y científicos actuales están cuestionando, por ejemplo, que algunos padres de la ciencia occidentales hayan sido los verdaderos padres, ¿no? Están cuestionando a Newton, por ejemplo. Algunos inclusive dicen que parece que Newton robó, utilizan esa palabra, ¿no? Que robó las ideas islámicas y él los publicó de una forma que fuera entendible y aceptable al mundo occidental. Pero bueno, así nomás, eso, vamos a hacer esto. Eh, eh, Esto lo he hecho con la ayuda de inteligencia artificial, ¿no? Me tomó tiempo porque le iba cambiando indicaciones, pero aquí está. Y hay un contexto histórico, ¿no? Dice que la edad de oro del Islam, que fue de más o menos del siglo VIII al siglo XIII, o sea, como 500, 600 años, bajo califatos como el Abbasí, se fomentó activamente el conocimiento. Y ciudades como Bagdad, Damasco, El Cairo y Córdoba se convirtieron en centros intelectuales donde coexistían saberes griegos, persas, indios y árabes. Esto justo viene al punto que sigue. En los árabes hay un hadiz muy conocido que lee algo así, que dice algo así como que busca el conocimiento aún en la China, ¿no? Saben ustedes que la China hasta hace poco era un país muy hermético, cerrado, nadie tenía acceso a ellos, ¿cierto? A su cultura. Y después, en los últimos tal vez 200 años, poco a poco esto empezó a cambiar. Hasta el día de hoy, cuando uno habla con personas que han vivido en Japón y en China, dicen que les es difícil comprender la cultura china porque los chinos no comparten tan fácilmente con otros, ¿no? Pero bueno,
Y continuemos. Entonces, en la época musulmana, ellos iban conquistando, ¿cierto? Iban conquistaron lugares bajo dominio griego, persa, indios, ¿no? Árabes, por supuesto, pero lo más importante, recordemos que en Persia, cuando ellos llegan a Persia y conquistan Persia, Persia ya tenía esos bibliotecas y había libros, tanto griegos, romanos, de la India y de otros lugares, todo el conocimiento y estaban en esas bibliotecas. Los musulmanes no los destruyeron, más bien empezaron a traducir estas obras. Empezaron a traducir estas obras a árabe, por supuesto, y después, cuando estuvieron 800 años en España, todo ese conocimiento se quedó ahí, o sea, no fue de alguna forma, ustedes saben que 800 años es un tiempo larguísimo, 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 ¿no? Europa se encontraba en su momento más oscuro, en la Edad Media, y a través de las guerras, esas, ¿cómo se llama? Las cruzadas, y la presencia de los musulmanes en Andalucía, España hoy, causó que ese conocimiento inclusive llegara a los enemigos del Islam. Ustedes saben que los cristianos nunca aceptaron al Islam y siempre hubo muchísimas guerras, muchísimos derramamientos de sangre entre ambos bandos, pero el conocimiento islámico fue lo que sacó a Europa de la Edad Media. Eso lo dice mismo Shoria Effendi, lo afirma Shoria Effendi, ¿no? Ahora, entonces, gracias a estas traducciones se conservaron textos clásicos que posteriormente serían esenciales para el renacimiento europeo. Y vamos a ver, por ejemplo, sobre matemáticas, ¿no? El álgebra, el que conocemos hoy como álgebra, fue desarrollado por Al-Jurasimi, ¿ok? Y que su obra dio origen al término algoritmo. Matemáticos musulmanes refinaron el sistema numérico hindú, popularizando los números arábicos, ¿cierto? Cambiaron totalmente con esto. Esos números ya estaban presentes en forma muy, ¿cómo decirlo? Muy rústica tal vez, en la India. Y los musulmanes lo refinaron, lo aplicaron a las matemáticas, modernizaron su sistema y cambiaron totalmente el sistema matemático y después lo pasaron a otras culturas. En astronomía, ¿qué más decir? Ustedes saben que fueron los musulmanes hace tantos cientos de años que calcularon con extraordinaria exactitud, por ejemplo, la circunferencia de nuestro planeta, sin mayores medios que usar sombras, el sol, sombras, un palo y una distancia conocida de 2 ciudades, ¿no? Y es hasta ahora asombra a los científicos actuales cómo con tan pocas herramientas pudieron acertar hacia tan concisamente esos 40.000 kilómetros. Muy bien, en astronomía obviamente hicieron observatorios como el Baraja. Al-Batani, que fue un científico, mejoró las mediciones del movimiento planetario y la duración del año solar, y el astrolabio fue perfeccionado y ampliamente utilizado para navegación y orientación religiosa. En medicina, Avicena o Avicena, como se conoce acá en el occidente, escribió el Canon de la Medicina, una enciclopedia que se usó en Europa hasta el siglo XVII. Y que, por ejemplo, una de las contribuciones más importantes de Avicena
hace tantísimos años atrás, fue en su obra, menciona, por ejemplo, la cuarentena, que el mejor medio para evitar la propagación de enfermedades es poner al enfermo en una cuarentena de 40 días y que esto de por sí iba a parar la propagación. Y ese canon de la medicina puso las bases para todo lo que hoy en día los científicos usan realmente, ¿no? Sus métodos y sistemas. Otro, Al-Razi, fue pionero en la diferenciación entre viruela y sarampión y en el uso de métodos experimentales, específicamente en la medicina, ¿no? Para identificar enfermedades, digamos, ¿no? Y qué cosas los causaban. En la química, tenemos a Javier Ibn Hayyan, que es conocido como el padre de la química, sistematizó procesos como la destilación y cristalización. Introdujo términos como alcalis y ácidos en la práctica científica. Eso, amigos, estamos haciendo una lectura muy rápida de esas cosas, pero lo más importante para mí, lo más extraordinario para mí, es que un siglo y medio antes, 2 siglos antes, estos árabes eran nómadas salvajes, literalmente salvajes, solamente se ocupaban de matar y robar. Esta era su vida. Y cómo viene una manifestación de Dios, Muhammad, alguien que no sabía leer y escribir, y los cambia de tal forma, los cambia de esa forma tan extraordinaria. Esto obviamente no estoy hablando nada, o sea, no es el libro, no es una ley que los cambia, es el espíritu que la manifestación trae al mundo. Es ese soplo de vida que reanima todas las cosas, que vigoriza todas las cosas, ¿no? Y ahora imagínense lo que está pasando en el mundo, nuestro mundo hoy en día con la venida de las manifestaciones gemelas, como el mundo en los últimos, no sé, 100 años ha cambiado totalmente de una forma que parece mágico, y que, como digo, no es por una ley o por un libro, es ese espíritu que Baha'u'lláh mismo, la bendita belleza, dice que un nuevo espíritu ha sido insuflado en la creación y que todas las cosas van a deponer su carga, ¿no? O sea, ¿no? Es una cosa, esa es una mágica. En óptica, tenemos a Ibn al-Haytham o al-Hazen, acá en Occidente, que revolucionó la óptica. Ahí está nuestra amiga Sani, que creo que ha leído algo sobre él, supongo, no sé, refutando ideas platónicas y A mí, aristotélicas, perdón, ¿sí? sí, sí, no, algo que quería comentar a propósito de esto, que sí, lo que yo he notado es que todos los nombres de los científicos musulmanes han sido silenciados. Sabemos, pero por ejemplo, en la medicina tenemos a Galeno, a Sócrates, el juramento, y a Hipócrates, pero no se menciona a Avicena, no se menciona a los científicos y a los padres de estas ramas que son realmente medulares. Sin ellos estaríamos completamente atrasados. Sí, esto es justamente por esa enemistad, ¿no? En esa enemistad que ha existido entre los dos mundos, cristiano y musulmanes, y que como dije antes, como lo empecé diciendo, que me da gusto que ahora los científicos y los historiadores ya ahora sí están hablando del Islam. Antes era tabú, nadie se le ocurría decir o que tal o cual persona ha tenido las ideas, recibió las ideas de tal musulmán, ¿no? O sea, esto era algo que, pero ahora sí, los hechos y los registros históricos que hay dejan sin
duda que ellos tenían acceso a ese conocimiento, ¿no? Hace poquísimo vi un pequeño video sobre ese historiador que cuestiona a Newton, a Isaac Newton, el padre, pues, ¿no? Y que dice, bueno, se sabe históricamente que en su casa había un libro de los musulmanes y otros científicos de su época hacen mención de los musulmanes. Dice que sí, yo leí esto acá, algo muy chiquito, pero sí lo mencionan. Y Isaac Newton no hace eso. Entonces ahora lo están cuestionando, que él, inclusive como dijo, uno de ellos pone la pregunta, ¿robó él las ideas? ¿No? Que ya estaban hace muchísimos años, más de varios siglos, ya estaban registrados, ya estaban presentados, pero no en un idioma que pudieran entender o una forma occidental, ¿no? En fin, lo importante es lo que Shoghi Effendi nos dice, ¿no? El amado maestro también lo menciona, que la Edad Media llegó a su fin por la influencia directa de la dispensación de Muhammad. Miren, ¿no? O sea, hasta sus enemigos tuvo ese efecto. Bien, ese Ibn al-Haytham o al-Hasan es el precursor del método científico. Él sentó las bases. Geografía y cartografía. Al-Edrisi creó mapas detallados del mundo conocido en esta época, obviamente, y exploradores musulmanes como Ibn Battuta recorrieron vastos territorios y documentaron sociedades, rutas y culturas. Filosofía y pensamiento. Pensadores como Averroes o Ibn Rushd o Al-Farabi reintrodujeron el racionalismo aristotélico y sus obras influyeron profundamente en filósofos cristianos como Tomás de Aquino. Tomás, ¿no? Tomás de Aquino, ¿no? Ingeniería y arquitectura. La civilización islámica desarrolló sofisticadas técnicas hidráulicas, relojes mecánicos, instrumentos musicales y estructuras arquitectónicas de asombrosa precisión. La arquitectura islámica combinó funcionalidad, arte y matemática en mezquitas, palacios y sistemas urbanos. Ahora, me ha dado mucho gusto porque la inteligencia artificial inclusive pone esto, la contribución del Islam al despertar intelectual de Europa. Miren, o sea, es muy interesante. Como digo, hace unos años atrás, eso era oscuro total. Leemos que las contribuciones de la ciencia islámica no quedaron confinadas al mundo musulmán. Muchas fueron absorbidas por Europa en la Edad Media a través de España, Sicilia y las cruzadas. El hecho de que estos cruzados, está bien usado, ¿no? El término, Sí, correcto. ¿sí? Los cruzados hayan estado en lugares, porque iban a hacer guerra, pues, ¿no? Y iban a esas tierras dominados por los musulmanes y se quedaban años. O sea, no era pues un tour de un mes que iban, no, sino que se quedaban tiempo y ellos observaban, veían la realidad musulmana y cuando regresaban a sus lugares de origen, y ya tenían esa idea, ¿no? Abdul Baha, en una de sus citas, cuando habla sobre la necesidad del cambio y la evolución, digamos, en el mundo tangible, hace mención del viaje y dice que el solo hecho de viajar perfecciona al hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque ve cosas nuevas, ve cosas que no había visto antes. Y esto realmente es muy fácil, o sea, para mí es muy fácil entenderlo. Imagínense ustedes alguien que ha vivido toda la vida en Ica, donde yo vivo,
y tiene una tiendecita, obviamente, ¿no? Vende tal o cual cosa, o un restaurante o lo que sea. Y después un día viaja a Lima y por casualidad pasa por centros comerciales y ve, ah, caramba, restaurantes así, asá. Entonces ya tiene más ideas. Regresa a Ica y los quiere implementar. También ya está lleno de ideas nuevas solo por haber viajado y visto. Y este efecto, sin duda, los cruzados, los enemigos, los que mataban musulmanes, llevaron ese cambio, esa iluminación hacia ellos. Pedro, ¿ibas a decir algo, creo? No, no, señor, está bien ya, que ya Ah, me ya, quedó claro. perfecto. Muy bien, entonces leímos que la contribución del Islam al despertar intelectual de Europa fue decisiva para que el continente saliera de la Edad Media y entrara en una nueva era de conocimiento. Lejos de ser un simple puente, el mundo islámico actuó como un laboratorio activo de innovación, recuperación del saber antiguo y producción científica original. Y ahora un poquito más detalladamente vamos a entrar a lo que es esa transferencia de conocimiento a Europa. ¿Cómo llegó este saber a Europa? Aquí mencionamos al andaluz o España musulmana, digamos. Córdoba, Toledo y Sevilla fueron focos de traducción y enseñanza. Cristianos, judíos y musulmanes colaboraban en la llamada Escuela de Traductores de Toledo, donde se pasaban textos del árabe al latín. Y como dije antes, ya en árabe habían sido traducidos textos de Oriente, ¿no? De los persas, de los romanos, de los griegos, de la India y más allá inclusive, ¿no? Entonces todos ellos empezaron a pasar al latín. Sicilia, otro crisol cultural donde los textos islámicos y grecolatinos confluyeron. Las cruzadas y el comercio mediterráneo facilitaban el contacto entre culturas y los europeos regresaban con nuevos conocimientos, sin duda. Universidades medievales. Desde el siglo XII, textos de autores como Avicena, Averroes y Alhazen se incorporaron al currículo de universidades como París y Bolonia. Lamentablemente, después se fueron borrando sus nombres, ¿no? Como dice nuestra amiga Sani, de que si bien estudian todas esas cosas, pero ya sin nombre, ha quedado o lo han atribuido a algún otro científico europeo, ¿no? Y algunos textos y saberes claves que revitalizaron Europa. Obviamente está Avicena. Su canon de la medicina sistematizó el saber médico griego, islámico e indio y fue texto base en Europa hasta el siglo XVII. Averroes o Ibn Rushd comentó extensamente a Aristóteles, despertando el racionalismo filosófico en Europa. Alhazen o Ibn al-Haytham, su teoría de la visión y sus métodos experimentales influyeron en pensadores como Roger Bacon y Kepler. Y al-Jurazmi introdujo el álgebra, impactando la lógica y las matemáticas medievales. Jabr ibn Hayyan, su enfoque experimental en química, sentó precedentes para la alquimia europea. Ahora pasamos al impacto en el Renacimiento. La reintroducción del pensamiento lógico y empírico desde el Islam proporcionó herramientas que acabarían con el escolasticismo rígido. ¿Cierto? O sea, un mundo, Europa estoy hablando, que estaba atrapado en imaginaciones, ¿cierto? Cosas, ¿no? Empezó a tener acceso al conocimiento, ¿no? Y esto lo sacó, pues, ¿no? De ese estado. El humanismo renacentista, aunque de raíz greco-latina, tuvo también insumos árabes a través de la reinterpretación de la filosofía clásica
hecha por musulmanes. Sin el legado científico islámico, el Renacimiento habría carecido de base metodológica y de buena parte de los textos clásicos. Estos textos clásicos, que eran los romanos y griegos para Europa, obviamente, ya se habían perdido. En Europa se habían perdido, pero fueron recuperados por los musulmanes en otras culturas, donde sí habían copias y todo esto, y con el tiempo volvieron, digamos, ¿no? a Europa. Un legado que cruzó fronteras. Bueno, ya no voy a entrar a todo esto, pero según quisiera nada más pasar a esto. Autores europeos influenciados por pensadores musulmanes que ellos mismos lo han mencionado. Ojo que hay muchísimos más que, como el caso de Isaac Newton, nunca lo menciona, ¿cierto? Pero en su casa había libros musulmanes, ¿no? De los científicos musulmanes. Pero en fin, eso es para otra cosa. Tomás de Aquino, ¿cierto? Fue profundamente influenciado por Ibn Rushd y su interpretación de Aristóteles. Aunque discrepa en algunos puntos, reconoce el valor del pensamiento racional musulmán en su obra Suma Teológica. Rami, Sí, sí, con respecto de Tomás de Aquino, esta es una escuela de pensamiento cristiano que siguen bastante a Tomás de Aquino y actualmente están utilizando su forma de pensar para defender la cristiandad justamente del materialismo, de un montón de corrientes actuales que van en contra de la religión. Y bueno, las personas que conocen como única religión la cristiandad, justo se basa mucho en el pensamiento tomeico, así le llaman. Y mira cómo viene la influencia, ¿no? así es, ¿no? De ese Islam. Recordemos, amigos, que ya por la Edad Media duró 1000 años. Imagínense cuántas generaciones, hablamos de 1000 años, o sea, es una barbaridad de generaciones, y estaban pues en la Edad Oscura, sin conocimiento, lleno de nociones fantásticas sobre lo que es la vida, la naturaleza, los demonios, que no sé cuánto, las brujas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en esto sí acertaban, porque hasta el día de hoy tenemos brujas, ¿no? Pero eh, es un chiste, mi esposa me está haciendo así. Pero bueno, ¿no? Pero realmente es colosal, ¿no? Lo que ha pasado. Después está Roger Bacon, que es casi contemporáneo de Aquino. Admiraba el método experimental de Ibn al-Haytham, lo menciona como precursor del empirismo y la investigación científica. Dante Alighieri, o algo así, es en la Divina Comedia se sugiere influencia de la narrativa espiritual de Ibn Arabi, aunque no es explícita. Se ha debatido incluso si su visión del más allá fue inspirada por descripciones islámicas. Después tenemos Guillermo de Ockham, aunque más centrado en lógica teológica, se nutre de las discusiones filosóficas impulsadas por traductores árabes de Aristóteles. Y Nicolás Copérnico. Rami, Sí, sí, disculpa, bueno, Dante Alighieri tenía un desprecio tremendo, ¿no? Mira cómo ha sido influenciado y sin embargo, él tenía un desprecio tremendo por el Islam, bueno, la enemistad de las conquistas musulmanas. En su obra La Divina Comedia coloca a Muhammad dentro de uno de los séptimos infiernos, algo así, lo coloca a él. sí, como digo, son enemigos, pero ese es el milagro de Dios, ¿no? Que hasta los enemigos que de corazón y de palabra te odian y te maldicen, pero son influenciados por ese espíritu creador, ¿no? Cuando es traído al mundo a través de la manifestación, ¿no? Entonces, eso es lo que, ¿no?
Como digo, para mí ese es lo más milagroso que hay, ¿no? Ese es el más milagroso. Gracias. Nicolás Hay Copérnico, algo su también, modelo... Perdón, sí, adelante, Humberto, adelante. gracias. Dante Alighieri también en su obra, en su famosísima obra, en los círculos divinos hasta el último que hacia abajo, que es el infierno, pone allí al Islam y a Mohammed justo con el mal, ¿no? A pesar de haber recibido inspiración de cultura musulmana, pero él como europeo católico, pues tenía ¿no? una animosidad contra el Islam. Y el otro, ay, ¿cómo se me olvide? Bueno, más tarde lo voy a decir, me estoy olvidando el nombre. Gracias. Gracias. Disculpen, aproveché para comer un poco de pescado. Nicolás Copérnico. Su modelo heliocéntrico puede haber sido influenciado indirectamente por tablas astronómicas desarrolladas por Al-Tusi y el Observatorio de Maragall. Y obviamente vamos más allá. Ya son las 8 casi, vamos a dejar esto, pero queda todavía universidades, hospitales, métodos científicos modernos, matemática y tecnología, y algunos legados, digamos, visibles hoy. Inclusive algunos van más allá y dicen inteligencia artificial, que usa la lógica, el conocimiento y cosas ya introducidos por los musulmanes hace siglos atrás. Muy bien, amigos. Quisiera terminar aquí el estudio. Quería agradecerles por su compañía y espero poder verlos el día lunes. El día martes, ¿no? El día Sí, martes que bueno, hablamos sobre el lunes. Islam, o el Ajá. lunes que es sobre la Muchas violencia. gracias. Claro. Gracias. Bueno, muchas gracias. Que tengan un buen fin de Muchas semana. gracias. Alá,